Hola, soy Ana, una contadora que trabaja con Logro para ayudar a mis clientes a crecer. Últimamente me llegan muchas preguntas sobre cómo implementar la facturación electrónica. Mis clientes están nerviosos, pues la DIAN ha dicho que la gran mayoría de empresas en Colombia se verán obligadas a facturar electrónicamente durante el 2019 y el primer semestre del 2020. Con Logro es muy fácil solucionar este reto. Preguntémosle a Pedro, mi asesor de Logro, cómo funciona. Gracias, Ana. Logro fue diseñado para hacer fácil y poderosa la facturación electrónica, en tan solo 3 pasos. Así, una vez cuentes con la documentación que exige la DIAN. Primero, compras cualquiera de los planes mensuales de Logro. Segundo, ingresas a Logro tu consecutivo de facturación electrónica. Tercero, comienzas a facturar electrónicamente. Es así de fácil y puede ser cuestión de minutos. Además, Logro es muy conveniente, pues no necesitas hacer integraciones con otros sistemas de facturación electrónica. Toda la facturación electrónica se maneja dentro de Logro, incluyendo el envío de las facturas electrónicas a la DIAN y el seguimiento de su estado. Logro te provee de un certificado digital sin costo adicional, lo que te ahorra cientos de miles de pesos al año. Una vez cuentes con un plan, Logro solo te cobra por los documentos electrónicos que generes, así que siempre pagas proporcional a tu consumo. Recuerda que con Logro, las primeras 20 facturas electrónicas de cada mes son gratuitas. Mientras tengas vigente un plan con Logro, guardaremos tus documentos electrónicos por 6 años, como lo exige la ley. Gracias, Pedro. Si quieres saber cómo funciona una factura electrónica en la aplicación, te invito a que veas el otro video que preparamos con la demostración paso a paso. Recuerda, el plan de Logro te da mucho más que la posibilidad de facturación electrónica. Logro también te permite llevar tu contabilidad, controlar tu inventario, gestionar tu cartera, hacer ventas de mostrador y tener acceso a cientos de reportes gerenciales. Una vez cuentes con un plan, el costo de facturar electrónicamente es granular. Solo pagas por las facturas electrónicas que consumas. A más facturas, menos pagas por cada una de ellas. Obviamente, queremos tomarnos el tiempo de explicarte cómo funciona Logro y cómo operan nuestros precios en más detalle. Así que te invitamos a contactarnos haciendo clic en este botón. Si es urgente, dinos que es urgente y priorizaremos tu contacto. Yo también me despido. Chao. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente hoy miércoles a nuestra charla de los miércoles y jueves de 9 a 10 de la mañana, charlas completamente gratuitas y formativas que dicta Logro, tanto a nivel empresarial como personal. Hoy, digamos, el tema que nos reúne a todos acá en esta conferencia es la nómina de Logro, una nómina que va a ser 100% en la nube, para que puedan llevar el control y liquidar las nóminas de cada uno de sus empleados, desde una persona hasta N más 1, podemos hacerlo en Logro con la nómina 100% en la nube. Logro el software ERP en la nube y de facturación electrónica para pymes. El día de hoy quiere también contarle a cada uno de ustedes que este software es una herramienta que está 100% en la nube, que fue desarrollado en la nube, que somos pioneros en Colombia en software en la nube. Es un ERP que lleva el control de todos los módulos de ventas, inventario, compras, el tema de la facturación electrónica. Estamos en la DIAN registrados a través de productora de software PSL, para poder enviarles la factura electrónica de nuestros clientes. Les acompañamos en toda la asesoría y en el apoyo para poder ser facturadores electrónicos ante la DIAN y solicitar sus consecutivos de facturación electrónica. No se olviden que este mes, para el 1 de septiembre, arrancan los grupos de administración empresarial y consultoría y gestiones jurídicas, las empresas de alimentos y víveres y papelerías, las distribuidores minoristas y de combustibles y lubricantes y adictivos. Por favor, si hay alguien que nos esté acompañando en esta charla, le recomendamos hacer toda su gestión para ser facturadores electrónicos y cumplirle a la DIAN con este requerimiento. En este mes tenemos adicionalmente del 15 al 31 de agosto, tenemos una promoción y es
13 días de logro, 13 meses de logro pagando un año. Tenemos muchos planes, 4 tipos de planes, en los cuales, de acuerdo al tamaño de su compañía, pueden adquirir una de nuestros servicios, aparte de los descuentos financieros que tenemos del 10% por el pago anual, les estamos regalando el mes 13. Entonces, los invito a todos a que por favor tomen decisiones el día de hoy. Nuestra herramienta es súper sencilla de adquirir en nuestra plataforma www.logro.com, logro como el nombre de mi camiseta. Pueden entrar a la página y ahí van a ver los planes y pueden adquirir una de nuestras promociones. Un feliz día para todos y los dejo entonces en compañía de Luz Janet Castaño, especialista en el desarrollo de nuestro producto de nómina, Carlos Suárez, también especialista, ingeniero de sistemas, especialista también en la materia, Luis Alfredo Alcaraz, también participante de nuestro producto, Laura Vanegas, y quien les habla, Marlene Arroyave, pues que manejo todo el tema comercial de logro y alianzas para todos nuestros contadores. Quienes necesiten mayor información en nuestra página los pueden contactar. Un feliz día para todos y bueno, equipo, bienvenidos. A por ello, por la nómina, por favor, de logro. Bueno. Un feliz día. Bueno, muchas gracias Marlene por esta introducción a Logro y tenemos el gusto, el enorme gusto pues de poder compartir con ustedes la presentación de Logro Nómina, ahora dentro de la familia de Logro. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué puede Logro Nómina hacer por mí, por mi organización? Pues veamos algunas ventajas y características de Logro Nómina que podrían llegarlas a resolver, ¿no? Primero, como decía Marlene, pues 100% en la nube, quisiéramos aclarar ahí algo adicional. Es que cuando algo está 100% en la nube, no quiere decir que es un acceso remoto vía web a una aplicación tradicional, porque finalmente es prácticamente lo mismo, simplemente que se cambia el modo como de acceso. Nuestra solución es 100% en la nube, ganando todas las posibilidades que una plataforma puede tener en la nube debajo para hacer transformación digital. Definitivamente es muy enorme la diferencia. Adicionalmente, pues estando en la nube, pues hay la disponibilidad de trabajar desde cualquier lugar y en cualquier horario. Pues ahora que estamos en todo este fenómeno, esta anormalidad y luego la posterior normalidad que vamos a tener en medio de la reactivación que Dios quiera, pues podamos seguir emprendiendo todos, pues es clave que uno pueda, cualquier persona, sea un contador, sea el gerente, sea el gestor, sea un administrativo, cualquiera de ellos, que pueda realmente trabajar y acceder cualquiera de los sistemas. Pues el ERP, como lo tienen los que tienen Logro, pues muy bien, pero ¿y qué pasará entonces con la nómina? Bueno, el que tenga Logro, la nómina será igual y podrá ser accedida en cualquier momento y en cualquier horario, siempre y cuando se tenga pues como esa disponibilidad de acceso a Internet. Eso nos brinda unas ventajas enormes, pues porque entonces ya no estoy dependiendo de dónde está el equipo, dónde está instalado el software, qué tengo que hacer, si está en las fronteras de una organización, ¿no? Y en el horario en que la organización puede llegar a trabajar, no. Esta es una aplicación pues con alta disponibilidad en la nube y me puedo estar desplazando, puedo estar en cualquier lugar, puedo estar desde la casa, en cualquier sitio. Procesos de nómina que sean siempre veloces. Hombre, a uno sí les sale esta inquietud y cuando hicimos un poquito de conversaciones con todas las personas que trabajan en las nóminas, veíamos eso. De hecho, nosotros tenemos mucha experiencia en los temas de nómina, pues porque tenemos también una generación de soluciones en nómina que han trabajado las plataformas tradicionales, pero quisimos hacer pues esta que está completamente en la nube para pequeñas y medianas empresas. Pues el reto era que es que una hoja electrónica que normalmente la gente tiene, un sistema tradicional, parecen veloces inicialmente, pero en la medida en que empieza a escalar mi organización, empieza a crecer en el número de empleados, en el número de operaciones, en el número de beneficios, todo ese tipo de cosas, pues el software se empieza a degradar. Eso es una ventaja enorme. O sea, este sistema de nómina les va a ayudar a ustedes a poder trabajar desde el principio a una gran velocidad. Igualmente después cuando sigan con nosotros y continuemos, la idea es que ustedes puedan alcanzar, puedan lograr el crecimiento junto con nosotros.
el arranque también tiene que ser veloz. En ocasiones los sistemas de nómina son muy complejos para poderlos iniciar. Requieren de una parametrización muy extensa. Requieren que las personas tengan que tener un conocimiento demasiado grande para poder hacer ese tipo de parametrización y requieren casi que una persona que está ahí detrás. En cambio, nosotros, por supuesto, los estaremos acompañando pues con nuestro equipo de servicio, pero adicionalmente, así como en Logro hicieron la primera vez, pueden tener una configuración inicial. Esa configuración inicial de la nómina pues va a permitir que usted pueda operar desde el primer día siguiendo un wizard, un asistente muy simple, muy sencillo, y en pocos pasos ya estará lista la nómina para empezar a operar para ustedes. Por supuesto, lo que no quieran definir en esa configuración inicial, posteriormente lo pueden reconfigurar. El software es flexible para hacer cambios en su configuración más adelante, pero eso es una gran ayuda y realmente ahorra mucho tiempo. El reto también con las soluciones en la nube y las soluciones pequeñas es que, hombre, sí, es una solución pequeña, pero entonces por ser pequeña, pues deja de tener cosas que son importantes. Hombre, una nómina, realmente yo tengo que hacer seguimiento, yo tengo que hacer control, yo estoy expuesto a riesgo, hay información que es sensible, como los empleados, como los pagos, como las novedades, que si alguien interviene y hace alguna operación indebida ahí, más con accesos en la nube, etcétera, eso empieza a tener muchas dificultades. Nosotros hemos construido un sistema robusto desde el punto de vista de la seguridad también y además que puedan tenerse en un trabajo normal de yo estar haciendo una preparación, luego yo hago una preparación, yo luego yo hago un pago. Las personas que pueden hacer cada uno de estos pasos es la persona debida, la persona que tiene definitivamente el rol adecuado y que la organización confía en que él va a hacer algo que es lo correcto. Entonces es un software que es confiable también desde el punto de vista de seguridad, es muy robusto. Desde el punto de vista de los esquemas de contratación, entonces no, sí, claro, nos va a saltar la duda, hombre, ¿será que con este software podemos tener muchos esquemas, diversos esquemas de contratación ahora que tanto se están necesitando? Porque es que, hombre, sí, claro, sistemas de tiempo fijo, de tiempo indefinido, los empleados, por supuesto, y que si hay salario integral, que si tenemos empleados dependientes, que si son aprendices, todo eso lo tenemos. Pero quisiéramos destacar otras cosas adicionales aquí, en esto primero. Es que incluimos jornadas por horas. Incluimos la modalidad también de una jornada que sea por destajo, en donde yo voy a ir informando cuál es el valor o cuáles son las horas adicionales de ordinario que yo tengo que incluir. Y eso es clave. En este momento vamos, el cambio hacia la nueva normalidad es que podamos tener un poco más de flexibilización. Es automática y flexible en la gestión de pagos. ¿Por qué? Hombre, los software tradicionales tienen una complejidad. Con solo uno ingresar una gestión de pagos ya me pide cuál es el periodo que yo voy a entrar a pagar y pues, como así, el sistema no sabe cuál es el periodo que yo voy a pagar. No, listo, eso está resuelto. El sistema sabe, según yo lo parametricé, si estoy pagando quincenal, mensual o decadalmente. Simplemente continúa el siguiente pago que yo voy a realizar. Hombre, que va a llegar las prestaciones sociales de la prima en junio o en diciembre, pues me avisa en el momento que sea adecuado y yo en ese momento lo programo y lo pago. Hombre, un empleado necesita un adelanto de nómina porque es que va a salir a vacaciones y entonces necesita la platica pues para el inicio del disfrute, va a sacar unos 10 días, pues listo, se hace y eso se logra. Entonces es muy flexible para todo ese tipo de combinaciones en cuanto a cuáles son las circunstancias que tiene la compañía desde el punto de financiero para pagar. Y de hecho, a veces pasa también que uno tiene un pendiente por pagar, definitivamente el flujo de fondos no da dentro de la organización, pues entonces se hace la debida espera con ese pendiente por pagar, pero ya queda todo completamente liquidado para poder seguir con pagos siguientes. Es muy flexible, es muy automático. Hay un asistente de cómo se calcula un valor, nos sentimos muy orgullosos, es algo muy importante porque ahí estaba un factor clave de diferenciación. Hombre, las nóminas, las personas tienen que estar respondiendo unas preguntas muy complejas al interior de las áreas de recursos humanos, al interior de los contadores, de las personas de costos, del gestor de la organización, pero también de los empleados. Eso es una locura. Hombre, que cómo me calculaste la retención en la fuente, pero ¿y cómo así? ¿De dónde salió esa base? No, ¿y de dónde salió entonces ese porcentaje? No, y entonces ven a ver, entonces yo necesito una deducción de la seguridad social, entonces ¿cómo salió eso? Etcétera. Cualquiera de los valores tiene una enorme cantidad de valores que lo componen, que a su vez se componen en otros, y esto es una herramienta heurística. En la medida en que yo voy haciéndome preguntas, yo voy respondiendo a esa pregunta y el sistema me va indicando como un asistente cuáles son los valores que compusieron el valor
por el cual las personas están preguntando. Eso definitivamente ahorra demasiados tiempos. El 60% de los tiempos de las personas en la área de nómina es para responder este tipo de preguntas. Las novedades es un dolor de cabeza también. Nos decían los usuarios, hombre, por Dios, pero es que uno ingresar novedades y tenerlas que ingresar nuevamente en cada uno de los pagos de nómina, pero no se supone que es la misma novedad, pero no se supone que es el mismo ausentismo, son las mismas vacaciones, solamente que se extendieron en varios pagos hacia adelante. O ve, es que es unas comisiones que yo quiero pagarle porque van a repetirse durante los primeros 6 meses que el empleado está, porque unas comisiones aseguradas. Hombre, yo lo puedo colocar, sí, por supuesto. Yo quiero tener unas deducciones por un convenio que se tenga con un tercero y entonces el empleado dijo, hombre, hágame esta deducción de manera automática en la primera quincena, en la segunda quincena o en todas. Pues se hace, se ingresó la novedad una sola vez y ya el sistema de ahí en adelante lo aplica, lo incluye, o uno ya perfectamente lo puede excluir a la inclusión automática que hizo el sistema y uno de una manera flexible lo puede también organizar. Asiste también a las personas una pregunta y dicen, hombre, ¿cómo así? Y la normatividad, ¿yo qué voy a hacer? Y eso es una inquietud muy grande. Pues claro, porque es que tal vez de los sistemas más complejos que hay en parámetros de ley, porque está el Ministerio del Trabajo, está el Ministerio de Salud, está la UGTT, está la DIAN, están muchos actores reguladores que emiten en todo momento leyes, decretos y miles de cosas alrededor de esto. Entonces, nosotros tendremos el software en esos parámetros de ley que tienen que ser actualizados anualmente, mensualmente o cuando el organismo lo publique, nosotros lo vamos a tener de una vez actualizado por ustedes. Ustedes no lo tienen que realizar, lo hacemos nosotros. La retención en la fuente es una gran dificultad que tienen muchas de las soluciones que hay en el mercado. No, la retención en la fuente en muchas de las soluciones pequeñas hay que entrarla a mano, el valor hay que liquidarlo uno y se lo tiene que ingresar como una novedad. Nosotros tenemos todos los cálculos de retención en la fuente en su valor y calculamos los porcentajes de procedimiento 1, de procedimiento 2, o sea, el procedimiento mensual, el procedimiento semestral. Nos encargamos de todo este tipo de cosas que tienen que ver con las retenciones. Bueno, también con la retención en la fuente, lo que va a ser la información exógena que después haya que producir para la DIAN, los certificados de retención en la fuente que van a necesitar los empleados con sus debidos acumulados de ingresos y retenciones. Las incapacidades, otro dolor de cabeza, hombre, es que hay incapacidades y tienen unas prórrogas. Entonces esas prórrogas, como yo la enlacé con la incapacidad inicial, entonces el sistema me la empezó a liquidar mal, porque me la empezó a liquidar como si la prórroga fuera una incapacidad original. No, ese problema también está resuelto. Nosotros, las prórrogas, cuando ustedes la enlacen una incapacidad, se va a hacer un correcto conteo de los días totales para que efectivamente, por ejemplo, en una enfermedad común, es muy distinto no pagar los primeros días a un empleado que los siguientes. Mal haría el sistema en una prórroga volver a liquidar lo que le correspondía al empleador y a sus porcentajes. El cumplimiento de requisitos de la UGPP, ya se los mencioné ahora también, y eso es muy clave, porque es una entidad de gobierno que es muy exigente y tensiona mucho, ¿no? El cumplimiento es completo y cualquier cosa que se va a necesitar, la información está para que se le pueda brindar. La transformación digital requiere que uno pueda interactuar con todo el ecosistema. El ecosistema de nómina gravitan muchos agentes, por ejemplo, los empleados, la banca. Pues, ¿yo cómo hago para que esos pagos que le voy a hacer a los empleados a través de la banca lleguen de manera electrónica y no solamente el pago a él para que ya pueda ver su consignación, sino que también la emisión de los comprobantes de nómina electrónicos para que el empleado sepa qué es lo que se le está pagando? Entonces, eso está todo completamente automatizado. También se automatiza el proceso, pues, como de la generación de la pila, el envío, la generación a la persona que es la indicada dentro de la organización para luego mandárselo, pues, como al operador y que él lo pueda entrar como dentro de su plataforma. Entonces, todo lo que es el pago de aportes a la seguridad social y para fiscales a través de la pila, pues, está resuelto. La contabilización es otro gran dolor de cabeza. La nómina no es simplemente pagar, sino que también tiene que estar correctamente contabilizada. De hecho, la OGPP
hace validaciones de que haya una exacta correspondencia entre lo contabilizado y la nómina, pues aquí hay una gran garantía. Por supuesto, aquellos clientes que tengan logros, y entre ustedes hay clientes que tienen logro, pues entonces la contabilización es directa, por supuesto, la integración es completa, pero si no tuvieran logro y fueran a trabajar solamente con nómina logro, pues se puede exportar y esa información contable se puede exportar para que ustedes ya lo suban al sistema que ustedes tengan. La facturación electrónica. Entonces, ahora mencionaba mucho Marlene, y claro que sí, y es un gran dolor de cabeza y lo seguirá siendo, pero es una realidad. Colombia definitivamente afrontó el tema de la facturación electrónica. Debemos dar cumplimiento a la facturación electrónica. Eso hace más clave y más transparente toda la información de los negocios en Colombia. La DIAN está con la información de primera mano. La DIAN va a expedir en los próximos meses va a estipular cómo debe ser el formato de estos comprobantes de nómina. Nosotros estaremos listos, nosotros somos el proveedor tecnológico por excelencia en facturación electrónica y seguiremos siéndolo también para la nómina. Hasta aquí, digamos, como un breve resumen. Lo que pasa es que en ventajas y características ahora va a seguir una demo. Entonces, en esta demo va a ser muy fácil. La última ventaja que les queremos contar es lo fácil que es. Aquí dejo a Laura para que nos cuente un poquito. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, Laura, gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, excelente. Perfecto. ¿Me ves bien también? También se ve bien tu pantalla. Perfecto. Listo. Entonces, como nos dijo Carlos, vamos a proceder a hacer un demo, que es un recorrido por la aplicación. Entonces, Carlos, voy a abrir la primera ventana, me dices si se ve bien y ya ahí sí me voy de corrido. Estoy abriendo la organización, ¿la ves perfecta? Perfecto, la organización, sí, en su información Listo. básica. Perfecto, listo. Entonces, siempre que hacemos un recorrido por la nómina de logro, lo primero que hacemos es revisar la organización y sus elementos fundamentales. La organización va a estar dividida en dos pestañas: la información general, que es simplemente la identificación, el logo que nos va a servir para algunos reportes o para algunos comprobantes, es vital. Y lo más importante, lo que siempre mencionamos en las demostraciones, son los parámetros. Los parámetros de la nómina son muchos en realidad. Voy a mencionar algunos que son de vital importancia y que hacen la diferencia con la nómina de logro. Uno de ellos es la frecuencia en la que se puede pagar la nómina. La frecuencia que nosotros vamos a utilizar es quincenal, mensual o decadal. Cada compañía va a estar en la posibilidad de definir cuál es su frecuencia de pago. Para el ejemplo, nosotros vamos a utilizar una nómina quincenal. Otra ventaja de logro, nosotros podemos definir como compañía cómo son los días que pagamos en una nómina. Los días pueden ser días comerciales, que siempre son 30 días independiente del mes, o días calendario. Los días calendario son son aquellas compañías que pagan dependiendo de los días del mes. El ejemplo más común es febrero. Si febrero tiene 28 días, en la segunda quincena estaría pagando 13 días y no los 15 días cuando es calendario comercial. La compañía está en la posibilidad de definir cómo lo quiere hacer. Por acá entonces también vamos a ver información de mis entidades como compañía, cuáles son las entidades de la ARL, la caja de compensación, el operador. También tenemos porcentajes para los pagos de las incapacidades, que son muy importantes. Eso para dar un pequeño resumen en lo que es la organización. Ahora, siguiendo con la línea de la configuración, es importante mencionar el tema de los conceptos de nómina. Como nos mencionó ahorita Carlos, nosotros por defecto en la nómina instalamos mucha información, todo lo que son datos legales, mínimos, máximos, topes, toda esa información nosotros la preconfiguramos. También preconfiguramos todos los conceptos que son requeridos para hacer un cálculo de nómina. Por ejemplo, ¿cuáles? Entonces, si ustedes necesitan el tema de la maternidad ustedes no la tienen que crear como concepto porque nosotros ya la tenemos creada como concepto. Por ejemplo, unas comisiones. Entonces, si vemos las comisiones, perfectamente están creadas. ¿Ustedes qué pueden hacer en esta opción? Crear conceptos que son muy propios de su organización. Yo previamente creé unos que son propios de esa organización, como por ejemplo los convenios. Convenios con gimnasios, convenios con escuelas que enseñan inglés, convenios con restaurantes, con funerarias, todo ese tipo de cosas que ya son muy propias de mi organización, las podemos definir a través de
los nuevos conceptos, en donde el sistema me va a preguntar qué concepto es y luego ese concepto va a poder ser utilizado en el pago de la nómina. Ahorita vemos cómo. Entonces, importante, los conceptos dentro de la configuración. ¿Qué también es importante ver dentro de la configuración? Un tema fundamental que también nos mencionó ahorita Carlos, que son todas las cuentas, la contabilización que va a necesitar la nómina como tal. ¿Para qué? Para generar esos comprobantes contables. Entonces, esta ventana se las quería mostrar, pero vamos a profundizar en ella más adelante con Luis Alfredo, que nos va a explicar bien cómo es que se hace la contabilización de la nómina de logro. Listo. Después de pasar de la configuración, vamos a los contactos. Los contactos, ¿por qué son tan importantes? Los contactos son importantes, primero, porque ahorita les mostré en la organización que los parámetros requieren unos contactos, como por ejemplo, ¿cuál es mi ARL? Para eso necesito un contacto. Si mi ARL es, por ejemplo, suramericana, entonces yo acá ya la tengo precreada. Nosotros también precreamos varios de los contactos, todas las EPS, todas las ARLs, todas las cajas de compensación. Toda esa información nosotros la preconfiguramos para que el proceso de implantación sea muchísimo más rápido. Entonces acá les estoy mostrando, por ejemplo, un contacto que es el utilizado en los parámetros de esta organización para definirlo, por ejemplo, como una ARL. ¿Para qué vamos a poder crear nuevos contactos? Los nuevos contactos los vamos a poder crear para esos convenios que mencionábamos ahorita, por ejemplo. Entonces yo quiero crear como contacto al gimnasio, entonces creo al gimnasio como contacto. Que quiero crear el restaurante como contacto, entonces creo el restaurante como contacto. Y lo mismo que les decía ahorita, como son cosas ya muy propias de mi organización, lo haré ya propio para mi compañía. ¿Listo? Entonces, ese es el recorrido que hacemos siempre por, digamos, la configuración. Dentro de la configuración hay otras cosas adicionales, pero digamos que para la demostración estas son las cosas como más importantes y relevantes. Después de ver la configuración, el elemento más importante dentro de la nómina definitivamente son los empleados. Para eso nosotros tenemos algo que llamamos la gestión de empleados. En la nómina de logro van a ver que siempre utilizamos mucho la palabra gestión. Nosotros gestionamos los aportes, gestionamos los pagos de nómina, gestionamos los empleados. En los empleados, entonces hablamos de que tenemos tres tipos de empleados. Tenemos empleados vinculados, que son aquellos que ya tienen toda la información necesaria para hacer los pagos de nómina. Entonces ya tengo cuál es su información de salario, cuál es su información laboral, cuál es su información general. Y con toda esa información, la nómina está en la capacidad de que cuando genera, por ejemplo, una quincena, entonces es capaz de saber cuáles son sus devengados y sus deducciones. Esos son los vinculados. Los otros que tenemos son los que están en proceso de vinculación. Los que están en proceso de vinculación, como su nombre lo indica, todavía no tienen toda la información requerida para que la nómina los tenga en cuenta. Todavía me falta vincularlos a la EPS o asociarlos a una ARL. Entonces, como no tengo toda la información requerida, la nómina no los va a tener en cuenta. Y tenemos un tercer tipo de empleados que son los desvinculados. Los desvinculados, como su nombre lo indica, son aquellos que finalizaron el contrato con nuestra compañía. Y tenemos la posibilidad de hacerles el seguimiento, de ver, por ejemplo, el motivo de finalización de contrato, entre otras cosas. Siempre nos preguntan cómo se pueden ingresar los empleados. Entonces, los empleados se pueden ingresar desde el proceso de la configuración inicial a través de la creación de nuestros contactos, utilizando la opción de empleado. También se pueden ingresar a través de archivos de importación. Nosotros las importaciones en logro y en la nómina de logro las hacemos utilizando archivos de Excel. Archivos de Excel que tienen una configuración específica, un formato específico y que tienen muchas ayudas para saber cómo es que se tramita esa importación de empleados. Vamos a ver acá la vista general. Esta es la vista general de los empleados en la nómina de logro. Acá tenemos su foto, su información básica. La información de los empleados está dividida en información laboral, información de salario. Por acá abajo tenemos una información muy importante que son las vacaciones. Es un pequeño resumen de las vacaciones del empleado, cuáles son los días totales que tiene a la fecha, cuáles les hemos pagado a la fecha y cuáles son las pendientes. Este es un resumen que nos ayuda de manera rápida a responderle preguntas al empleado. Como vemos acá, hay una información o una sección dedicada a los comprobantes de nómina. Esta sección es muy importante, pero esta sección la vamos a ver más adelante cuando hayamos visto cómo es que se
liquida la nómina en logro. Listo, entonces eso lo vamos a ver dentro de un rato. Vamos a editar este empleado para que ustedes vean cómo está segmentada la información de los empleados. La información de los empleados está segmentada en la información básica, la identificación, su foto, la información del domicilio. Tenemos una información laboral que es muy importante, en donde tenemos el tipo de contrato, por ejemplo, término indefinido, término fijo. Cuando tengo término fijo me preguntan la fecha de finalización de contrato. Tengo toda la información de seguridad social. Entonces acá hay algo muy importante que es el tipo de cotizante. El tipo de cotizante nos ayuda a determinar muchas cosas al momento del pago. Tenemos algunas entidades relacionadas con el empleado y las prestaciones sociales, la entidad relacionada a ese empleado como tal. La tercera pestaña importantísima es la información salarial. En la información salarial, entonces, tenemos el salario, obviamente, auxilio de transporte, si tiene el empleado auxilio de transporte o no, y tenemos todo lo relacionado con la retención en la fuente, porque como nos contó ahorita Carlos, la nómina de logro es muy fuerte en todo lo que es el cálculo de la retención en la fuente, procedimiento 1 o procedimiento 2. Eso es bastante importante. ¿Listo? Entonces, consultas de empleados, gestión de empleados, divididos en 3 tipos de empleados. Y ahorita, más adelante, cuando ya tengamos conocimiento de cómo se hacen los cálculos de la nómina, entonces vamos a hablar de las acciones que se pueden hacer sobre cada uno de los empleados. Entonces, ya teniendo ese resumen, vamos a hablar de la gestión de pagos de nómina, que es lo realmente importante. Como nos decía ahorita Carlos, la nómina de logro no pregunta ni en qué periodo voy, ni para qué periodo voy, ni qué voy a pagar. Simplemente cuando yo le digo pagar nómina, miren que acá reconoce que la aplicación, la compañía hace pagos quincenales, entonces por eso el botón se llama pagar nómina quincenal. El sistema simplemente me va a decir, listo, usted va a generar el pago de nómina para su siguiente quincena. Yo de manera intencional parametricé la aplicación para que pagáramos la quincena, la segunda quincena de junio. ¿Y por qué lo quise hacer así? Porque resulta que la aplicación está en la capacidad de saber que si estamos en la segunda quincena de junio y aún no se ha pagado la prima, el sistema nos va a sugerir que la paguemos dentro de este pago de nómina. Pero no se preocupen, si ustedes dicen, no, es que yo no la quiero pagar dentro del pago de nómina, yo la quiero pagar antes, por ejemplo, entonces está la posibilidad de hacer pagos especiales para que la prima, por ejemplo, no esté incluida dentro de ese pago de nómina. Eso pasa con la prima, con los intereses de cesantías o con las cesantías. En ese ejemplo que vamos a hacer, lo vamos a dejar pagando la prima. ¿Eso qué significa? Si yo veo el detalle de cada empleado, miren que acá, por ejemplo, tengo para este empleado discriminados todos sus devengados, entre ellos la prima de servicios. ¿Listo? Yo por acá tengo una empleada que fue la que les mostré ahorita, que es Margarita Gómez. Miren que no tiene la prima. ¿Por qué? Porque es salario integral. Entonces, la nómina está en la capacidad de discriminar ese tipo de cosas y saber qué conceptos le aplican y qué conceptos no le aplican. Súper importante lo que nos mencionaba ahorita Carlos, de lo que estamos tan orgullosos, y es la explicación de cada uno de los elementos de la nómina, cómo llegamos a determinar que la salud para ese empleado era de 168.000 pesos. Entonces yo simplemente me ubico en el valor y el sistema me va explicando las fórmulas que utiliza para llegar a él. Entonces si yo quiero saber la deducción de salud calculada de dónde viene, le doy clic y el sistema me detalla aún más. Le doy clic y el sistema me detalla aún más. Le doy clic y el sistema me sigue detallando. ¿Listo? Entonces, otra cosa importante, cuando me paro sobre cada uno de estos valores, miren que el sistema me va mostrando los valores respectivos de cada uno de esos labels. ¿Listo? Entonces, eso es súper importante. Aplica para la salud, aplica para la pensión, exactamente igual. Aplica para la retención en la fuente, súper importante. Miren acá, puedo ir detallando cómo es que el sistema llegó a determinar que la retención en la fuente para ese empleado era de 1.063.000 pesos. Listo. Entonces, en resumen, el pago de nómina, lo primero que hace es determinar cuál es la quincena a pagar. Esa quincena a pagar, entonces me la determina indicándome acá en el título cuál es la quincena que estoy pagando. Otra referencia importante, si estamos en los topes de
el pago de la prima, el tope del pago de prima del junio, por ejemplo, es el 30 de junio, entonces por eso el sistema estaba en la capacidad de decirme, tienes que pagar la prima. Para cada empleado, entonces, me muestra devengados y deducciones. ¿Cómo los calculo? Los calcula de manera automática dependiendo de las características de cada empleado. Ahora, muy importante, necesito adicionar novedades. Adicionar novedades, ¿por qué? Porque en esa quincena en particular, un empleado específico tuvo una comisión o tuvo unas horas extras. ¿Eso cómo lo hacemos? Entonces, eso lo hacemos parándome sobre el empleado que tuvo la novedad específica, le decimos adicionar novedades. La adición de novedades es un mundo completo. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de novedad, el sistema me carga o me da cierta información. Vamos a hacer el ejemplo de las comisiones. Un ejemplo común. Las comisiones que me piden un valor de la comisión. Entonces, por ejemplo, para este empleado, pactamos que a partir de esta quincena le vamos a dar 50,000 pesos de comisión, por ejemplo, y se lo vamos a dar por un número de veces específica. Se lo vamos a dar por 4 veces, por ejemplo, en todas las quincenas. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema para la siguiente quincena va a estar en la capacidad de calcular para este mismo empleado otros 50,000 pesos de comisión. Entonces guardamos y cuando guardamos yo puedo seguir ingresando comisiones. Siempre me pasa esto acá en esta presentación y es que la barrita del webinar se me tapa la X. Listo, ahora sí. Entonces, vamos a ver para ese empleado. Miren que entonces yo ya detallo los devengados de ese empleado y miren que ya me quedó registrada la novedad de comisiones. Si yo quisiera editarla, simplemente vuelvo a navegar a ella y edito la información que sea necesario. Listo. Entonces, ese es el mundo de las novedades. Las novedades hay muchas. Hay de horas extras. Por ejemplo, las de horas extras preguntarán específicamente las horas o un valor para esas horas. Hay, por ejemplo, de maternidad. Yo previamente para esta demostración a un empleado le ingresé una novedad por maternidad. Se la ingresé desde abril. Entonces, vamos a verla. Miren que acá está la fecha de inicio, 1 de abril hasta el 18 de agosto. Recordemos que, pues aunque ya no estamos a 18 de agosto, ya estamos un día más, se lo quise ingresar desde antes para que ustedes vieran cómo el sistema es capaz, quincena a quincena, arrastrar esa información de las novedades. Entonces hay de maternidad, hay de paternidad, hay licencias, hay comisiones, hay libranzas, préstamos, hay muchos tipos de novedades y cada novedad pedirá la información requerida para dicha novedad. Listo. Entonces ya teniendo acá la información, vamos a proceder entonces a seguir con el pago. Ahorita Carlos nos mencionaba, nosotros tenemos una seguridad y la seguridad depende del usuario logueado. El usuario que yo estoy utilizando en este momento es un usuario que puede pasar por cada uno de los pasos de la nómina. La nómina empieza en un primer paso que es el de preparación. Después de preparación se puede tener un siguiente personaje dentro de este proceso que es quien dice si está aprobada o no. En este proceso de aprobación, yo lo que hago es simplemente revisar cada uno de los empleados, cuáles son sus devengados, sus deducciones y saber determinar si está correcta. Si está correcta, entonces yo procedo a la aprobación y una vez aprobado un pago de nómina, ese queda en un estado por pagar. Listo. Si vamos a la gestión de pagos de nómina, por ejemplo, miren que acá decía que tenía uno en proceso, lo voy a actualizar porque ese en proceso se convirtió realmente en una nómina que está por pagar. ¿Por qué las dejamos por pagar? Porque por lo general son personas diferentes las que hacen todo el proceso de la preparación y otras personas las que pagan. Si es la misma persona, puede continuar con todo el proceso sin problema y pagar la nómina. Acá en el pago, entonces, heredamos la cuenta que está registrada dentro de los parámetros y hacemos el pago sin problema. Una vez, entonces, se hace el pago, el sistema nos va a preguntar si queremos enviar los comprobantes de nómina a cada uno de los empleados. Yo estoy en la facultad de decir si lo dejo o si lo dejo para después. Si lo dejo para después, puedo hacerlo de manera masiva también desde la gestión de los pagos. Yo le voy a decir que sí
y voy a mostrarles primero. La nómina quedó en un estado pagado. Dentro de la gestión de pagos de nómina ya la puedo ver dentro del historial, y dentro del historial miren que ya la última que me muestra es la quincena del 16 al 30 de junio. Listo. Si yo quiero detallar ese pago de nómina, lo puedo hacer sin problema y él me va a mostrar cada uno de los comprobantes generados. Listo. Acá es donde enlazamos con esa vista que les contaba ahorita del empleado, donde me muestra los 5 últimos comprobantes de nómina generado. Ya vamos a ir para allá. Antes quiero mostrarles cómo se ve el comprobante de nómina. El comprobante de nómina me muestra el logo de la compañía, me muestra una información del comprobante, me muestra los devengados y las deducciones. Esto es lo que le llega al correo a cada uno de nuestros empleados, porque yo le dije desde el pago que quería que se enviara desde ahí. Esa información está asegurada y cuando llega al correo, el empleado tiene que digitar su cédula para poder ver esa información. Entonces, otra cosa que les quiero mostrar complementando el pago. Nosotros, dentro del pago, los parámetros de organización me decían que estaba utilizando una cuenta de ahorros que era Bancolombia. Y dentro de la configuración para esa cuenta, vamos a volver a ver esa información en parámetros. Yo estoy diciendo que la cuenta bancaria para realizar los pagos de nómina es esta. Es una cuenta corriente de Bancolombia y el formato de transferencia bancaria que estoy utilizando es PAP. Dentro de la aplicación puedo decir si es SAP o si es PAP. Y yo por acá, previamente, lo había descargado, mírenlo acá. Entonces el sistema me genera mi plano, ¿para qué? Para cargar en el banco. ¿Listo? Entonces eso es súper importante. ¿Eso en qué momento pasó? Pasó cuando yo pagué la nómina como tal. Entonces ese es el resumen como tal de lo que tenemos en pagos. El sistema es capaz de determinar qué quincena va a pagar. El sistema determina devengados y deducciones, me permite ingresar nuevas novedades. Las novedades pueden determinarse para un solo pago o de manera repetitiva también, y el sistema estará en la capacidad en las siguientes quincenas determinar si esa novedad que se repite aplica o no para ese pago. El pago de nómina tiene unos pasos. El último paso es el del pago y el pago me genera tanto el comprobante de nómina como también el plano de transferencia para el banco. Entonces ese es el resumen de los pagos de nómina. Para terminar nuestra demostración, vamos a ver los aportes. Los aportes, la aplicación los va calculando de manera automática. Como con cada quincena de cada mes que estoy pagando, el sistema está en la capacidad de determinar cuál es el total de aportes que debo tener en cuenta. ¿Qué pasa? Los de junio, miren que ya me quedaron en un estado por pagar. Cuando yo hago la primera quincena de un mes, si yo hiciera la primera quincena de julio, me generaría el sistema un nuevo registro para julio y me diría que está pendiente por pagos, pero me deja revisar de todas maneras el archivo. Miren acá, el archivo de aportes me lo permite generar y yo por acá previamente también tengo el plano de aportes. Lo generamos tanto en archivo XLS, Excel, también lo generamos en plano de texto. Mírenlo acá, yo había generado previamente el de mayo para que ustedes lo vieran. Una vez ya tengo esta información, lo que procedo a hacer es a generar simplemente el pago, hacer el pago de aportes de ese mes específico. Y desde acá también puedo ver el historial de todos los pagos que yo he hecho. Listo, entonces miren que acá veo lo de enero, lo de febrero, lo de marzo. Acá solo veo estos meses porque son los que he pagado hasta el momento. Entonces, este es el resumen de los aportes. En realidad es muy sencillo porque el sistema nos va haciendo cálculos de cuánto tenemos que pagar y simplemente nosotros revisamos los archivos y una vez revisados y estamos seguros que están bien, lo único que tenemos que hacer es que hacer el pago y tramitar eso ante mi operador. Desde acá también tenemos una opción muy buena que es ver los totales por entidad, en donde podemos ver cuál es la información para cada entidad y cuál es el valor de los aportes, que esto también nos va a dar una muy buena información para saber si lo estamos tramitando de manera correcta o no. Entonces, hicimos un recorrido general, configuración, empleados, de los empleados pasamos al pago, de los pagos pasamos a los aportes. Ya para finalizar, antes de que le demos la palabra a Luis para la contabilidad, les quiero mostrar lo que les dije que les quería mostrar y es desde
la visualización de un empleado, la navegación a un comprobante de nómina. Entonces miren que yo desde acá puedo navegar al último comprobante, que efectivamente es el de la última quincena de junio. Yo navego a él y desde acá puedo ver la información ya detallada para un empleado específico, la puedo enviar por correo y puedo hacer la impresión o anular el último pago de ese empleado. ¿Por qué lo puedo anular? Porque me faltó ingresar, por ejemplo, una novedad, o le pagué unas comisiones y para él no eran las comisiones, sino que eran para otro empleado. Entonces, ya con esto hicimos todo el recorrido de la nómina. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la contabilidad. Entonces, Luis, te cedo la palabra para que nos expliques un poquito de la contabilidad. Listo. Gracias, Laura. Buenos días para todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a contarles rápidamente de la contabilidad. Como ven, esa es la ventana para definir la contabilización de la nómina. Como lo decía Carlos, independientemente que el cliente tenga logro o no tenga logro, por defecto vamos a sembrar un plan de cuentas por defecto, ¿sí? Para todo este tema de la nómina, de los devengados, de las deducciones y de los beneficios empleados, que son las prestaciones sociales, la seguridad social y los parafiscales. Una cosa importante, en las nóminas ya no se debe hablar de provisiones, porque eso cuando hablamos de provisiones son pasivos con incertidumbre. Un empleado de que está vinculado un día con una organización o con una compañía ya tiene derechos adquiridos. Entonces en la nómina de logro vamos a hablar de pasivos laborales. Por eso cuando vayamos a contabilizar esos beneficios empleados, estamos hablando ya de pasivos laborales, no de provisiones, que el sistema va a estar en capacidad de liquidar y de contabilizar al finalizar el mes. Como vemos ahí, estamos ubicados en los devengados. Entonces, si vemos la forma como está distribuido esto, es que son cada una de esas partidas o cuentas que conforman los devengados. Entonces tenemos el salario, tenemos pagos constitutivos de salario, tenemos el auxilio de transporte. Un poquito, Laura, scroll por favor, para que miremos como los otros. Auxilio de transporte. Entonces digamos que está organizado como en la manera como está el comprobante de nómina o la colilla de pago como mucha gente lo conoce. Tenemos hay un elemento muy importante, desplígame salario por favor. Hay un elemento muy importante que nos ayuda a la contabilización, que es el área. Es decir, ese empleado, cuando lo creamos, yo le digo a qué área está. Entonces, Laura nos va a mostrar un empleado para que miremos ese elemento de información. Cuando el empleado se gestiona, se define, nosotros tenemos el área de ventas, pero yo a ese empleado le puedo decir, ¿usted en qué área está? Entonces puede estar en ventas, en administración, en producción o tiene que ver con mano de obra directa. Entonces digamos que esos elementos de información me van a ayudar a definir contabilización. ¿Qué otro elemento es importante? El centro de costos. Yo a cada empleado también perfectamente le puedo asociar un centro de costos como tal. Entonces, conclusiones, vamos a tener una contabilización predeterminada, independientemente que tengas logro o no tengas logro, va a estar sembrada por defecto. Si alguien tiene un sistema distinto, lo que hará es que transformará esa información que nosotros le entregamos en una ventana que más adelante haremos otro webinar. A medida que vamos avanzando, les mostraremos, la puede exportar, la puede transformar y perfectamente se la puede llevar para su sistema. Despleguemos ahí, Laura, como prestaciones sociales para mirar como por encima, el tab de prestaciones sociales. Entonces ahí está pues como todo lo que tiene que ver con prima de servicios, las vacaciones, intereses sobre cesantías. Y vemos que en la ventana, en la parte final, siempre hay la de salarios por pagar, que es el neto, que en últimas es lo que yo le debo pagar a un empleado dependiendo de todos los conceptos, en hacer la diferencia entre los devengados y las deducciones. Entonces digamos que esa sería, en resumen, la contabilización de la nómina. Perfecto, Luis. Entonces ya con esto hicimos un recorrido general por la nómina. Entonces ya podemos continuar con la sección de preguntas. Laura, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas que aún no hemos respondido en el panel de preguntas y respuestas, pero muchas otras ya las hemos respondido directamente a través de texto. Tenemos estas preguntas. La primera la hace Luis Arboleda. Nos dice, buenos días, 2 preguntas. La primera, ¿para qué fecha está proyectada la salida oficial del logro nómina? Y la segunda,
nosotros manejamos varios centros de costos, por lo tanto, una nómina de una sola persona puede estar repartida en 2 o 3 centros de costos. ¿Esto lo tiene en cuenta Logro Nómina? Gracias. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. En 2 centros de costos no puede estar el mismo empleado dentro de un mismo periodo de pago, pero si usted desea tenerlo en un periodo de pago, por ejemplo, en una quincena, en un centro de costos lo puede hacer y en el siguiente periodo lo puede tener en otro centro de costos. Entonces, dentro de un mismo periodo de pago no lo puede tener al mismo tiempo. Janet, yo te Adelante. ayudo entonces ahí con la respuesta de ¿para cuándo? Que ese es el gran interrogante y la pregunta que nos hacen siempre. Nosotros estamos trabajando para que en el mes de octubre tengamos nuestros primeros clientes piloto. Los primeros clientes piloto nos van a ayudar a determinar, a hacer un chequeo general de toda la aplicación. La idea es que si están interesados, entonces se apunten. Iniciaremos con compañías que tengan pocos empleados para hacer un chequeo general. La aplicación pues va a estar en la capacidad de manejar un número muy alto de empleados, pero queremos empezar con compañías más pequeñas para hacer revisiones generales y para luego ya sacarlo de manera masiva. Entonces la fecha inicial es octubre. Para pilotos se pueden inscribir si están interesados. Muchas gracias, Laura. Una pregunta que también es frecuente en este momento en el chat y está alineada con eso es, buenos días, ¿podemos saber el precio de este módulo que va a tener? ¿Qué tipos de planes van a tener? ¿Cómo puedo verificar si mi plan tendrá incluido el módulo de nómina? Bueno, le doy paso a Marlene, por favor, para que nos dé respuesta. Hola, buenos días. A ver, realmente la nómina va a tener unos precios completamente independientes de lo que es la aplicación de Logro. Muchas de las personas que hoy en día tienen Logro como tal pueden tener acceso a nuestra nómina que va a tener mínimo, digamos que los paquetes van a estar mínimo con 5 empleados en adelante. Como les decía ahorita Laura, vamos a tener la capacidad de tener hasta pues el número que cada empresa necesite de sus empleados y los costos todavía no los tenemos definidos. Esperamos de aquí al 15 de octubre poderlos ya, como dice Laura, a las empresas pilotos que se inscriban, poderles presentar una oferta sobre el costo de cada empleado. Va a ser cobrada, eso sí, por cada empleado con un paquete mínimo de 5 empleados. No sé si eso responde a la inquietud. Gracias, Marlene. Sí, yo creo que queda claro. Siguiendo con las preguntas, Tatiana también tiene otra pregunta. Gracias, Tatiana, por las preguntas. Dice, al momento de dar continuar del pago de nómina, ¿se hará automáticamente en línea? Sí, automáticamente en línea tú puedes darle continuar al pago y él te pasa al paso siguiente, que puede ser paso por aprobar o paso de pagada la nómina o por pagar, pero todo es automático. Excelente, Lucianet, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de William Ortiz. Nos pregunta, hola, en esta época de pandemia se modificó lo que tenía que ver con aportes para fiscales en cuanto a porcentajes. Cuando se vuelva a la normalidad, ¿el sistema permitirá su modificación? Sí, nosotros tenemos unos parámetros internos manejados directamente por Censas. Estos parámetros se modifican en el momento requerido de acuerdo a la ley, porque nuestro sistema tiene unos parámetros internos que son manejados directamente por nosotros, no son manipulables por el usuario. Entonces, en estos casos, nosotros somos los encargados de actualizarlos en los momentos necesarios. Gracias. Tenemos una pregunta de Noel Danubia y nos pregunta, buenos días, ¿cómo nos podemos inscribir para el plan piloto? ¿Cómo nos podemos inscribir en la lista de espera? Tenemos varias preguntas, varias personas, perdón, que nos están haciendo esta pregunta similar. Ok, yo creo que esta pregunta no la puede resolver Marlene. Sí, básicamente es que nos dejen sus datos, su teléfono y que manifiesten su interés en la pregunta Grego
y cuando hagamos la revisión vamos a contactar a cada una de las personas interesadas. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta. Buenos días. ¿Este seminario lo graban? Llegué tarde, lo estaba esperando, ¿lo graban? Y la respuesta es sí, este seminario lo estamos grabando y a las personas que participaron el día de mañana les llegará un correo con el link del video para que lo puedan descargar, lo puedan ver. Es importante que revisen en las diferentes carpetas de incluso correos no deseados o spam, porque muchas veces es posible que automáticamente lo clasifiquen como no deseado pues, o como ofertas. Entonces, para que no se lo pierdan, por favor revisen esas carpetas de sus sistemas de correo electrónico. Bueno, siguiendo con las preguntas. Luis Arturo dice, tengo una empresa que no maneja software de nómina, sino un Excel. Tenemos 10 personas. ¿En qué beneficios tiene usar la nómina de ustedes frente al Excel que he venido manejando todos los años? Ok, entonces la ventaja que usted tiene de manejar un software de nómina es que usted va a tener seguridad de la información, integridad de la información y todos los cálculos que le hace el software son precisos. Va a tener oportunidad de poder descargar toda esa información con todos los informes que requiere y va a mantener actualizado su software con la ley. Lo que vaya saliendo de ley, inmediatamente nosotros lo vamos actualizando. Si usted tiene un Excel, pues tendría que ponerse a hacer cálculos, modificaciones de fórmulas y esto le puede acarrear a usted de pronto cálculos erróneos. Va a tener siempre actualizada el software en cuanto a un GPP, aportes de seguridad social, no va a tener que hacer cargas de datos manuales digamos, en ARUS o en alguna de las entidades de los operadores. Va a tener toda esa información exógena que necesita para enviar a la DIAN. Entonces, estas son las ventajas de usted tener un software de nómina. Complemento la respuesta de Janet también. Las hojas electrónicas se van degradando. En la medida en que uno va cargando más información, bien sea por nuevos empleados o en la medida en que uno empieza a recurrir a tener más novedades o en la medida en que la información histórica empieza a acumularse dentro de estas hojas electrónicas, notamos que estas personas se desesperan, pues, porque entonces la hoja electrónica ya no me carga, la hoja electrónica se pegó, aunque cada vez van teniendo pues como más capacidades estas hojas electrónicas, es realmente una situación un poquito compleja. Hay que estarlas transportando. ¿Dónde está esa hoja electrónica? ¿Quién es el que la tiene? Y como efectivamente pudieron ver, nos mostraban en la demo Laura, es un trabajo colaborativo en donde está el contador viendo una información, el que la puede aprobar, el administrador puede hacer el pago, ambos pueden colocar una anotación para que entonces la persona de nómina agregue una novedad o no están de acuerdo con algo. O sea, realmente es un trabajo colaborativo que requiere un sistema que esté integrando toda la organización de una manera segura, cada uno con su rol puede hacer una operación. Las hojas electrónicas son además un poquito peligrosas porque quién tiene acceso a esa información y eso es muy delicado. Muchas gracias, Carlos y Janet. Una pregunta nos la hace Álvaro Alfonso y dice, ¿el sistema de nómina de ustedes genera los informes de la DIAN, medios magnéticos o hay que realizarlos manualmente? Vas a poder generar la información para medios magnéticos relacionada con todos los pagos salariales. Muchas gracias, Janet. Tenemos otra pregunta de Lorena. Lorena nos pregunta, ¿el módulo manejará nómina para pago para prestación de servicios o por labor? Como lo decía Carlos cuando estaba pues en su presentación, nosotros tenemos la posibilidad de manejar destajo o manejar horas de ordinario. Entonces sí puedes hacer ese pago de esa manera, no tiene que ser un empleado que esté matriculado en turno específico. Y complemento la respuesta desde el punto de vista de contratación. Si tú tienes un empleado que es un trabajador independiente, eso sí no lo vas a poder trabajar inicialmente con el software de nómina.
porque es que los trabajadores independientes deben hacer una facturación de sus servicios y eso debe ingresar es al ERP. Entonces, en los ERPs uno tiene que poder capturar esa compra, esa factura de compra que él está relacionando. Más adelante podemos estar revisando el tema de trabajadores independientes, pero desde otra perspectiva, no solamente desde la perspectiva de nómina. Muchas gracias. Una pregunta de Juan Alberto. Nos preguntan, en su concepto para gestionar una nómina de 10 personas, ¿cuánto tiempo me puedo ahorrar utilizando la nómina de logro versus utilizando la de Excel que hemos venido utilizando? Oye, hemos hecho pruebas al respecto, porque los tiempos son increíbles. O sea, yo no sé si lograron ver cómo Laura en todo momento llegaba y decía, entonces voy a ingresar una nueva novedad. Agregó una novedad a un empleado y eso ya quedó reliquidado automáticamente. Acabé de agregar un nuevo empleado y tengo una nómina que está ya en proceso, un pago de nómina que ya está en preparación. Pues inmediatamente el sistema le doy refrescar y ya está una vez listo. Observaron los tiempos de respuesta, es casi que un tiempo de respuesta instantáneo. La velocidad es un factor clave comparativo frente a esos sistemas. Y yo creo que van a poder tener muchos otros beneficios. Estamos para seguirles mostrando más cosas, para que puedan realmente ver cuál es ese gran diferenciador, ese cambio de pasar prácticamente como del infierno al cielo en este tipo de manejos. Muchas gracias, Carlos. Viviana nos hace una pregunta. ¿Se puede acceder a un histórico sobre la nómina semestral o anual para verificar o para tener como backup? Ok, tenemos informes que te pueden entregar toda la información semestral, anual, mensual, decadal o de acuerdo pues al periodo que manejes de la nómina. Entonces sí, la respuesta es sí, vas a poder tener dicha información de todos los acumulados. Gracias. Tenemos una pregunta de Judith y nos dice, ¿este software solo lo pueden adquirir solo los empresarios? Marlene, por favor. Hola, no, realmente nosotros tenemos un club de contadores pues, y todos están, digamos, en la posibilidad de adquirirlo para que lleven la nómina de sus clientes. Lo que sí es que cada NIT o cada razón social, pues, funciona de manera completamente independiente como debe ser. Y vamos a tener, pues, obviamente, la posibilidad de que los contadores lleven varias nóminas a sus respectivos clientes. Como está en la nube, simplemente les vamos a dar el usuario de acceso a dicha nómina para que la pueda gestionar, liquidar y pagar, pues en caso de que sea esa la responsabilidad del contador. Gracias, Marlene. Por acá tenemos varias preguntas relacionadas con empresas o empresarios que quieren hacer parte del proyecto piloto de empresarios utilizando nómina. Les recordamos que porfa nos dejen sus detalles de contacto acá en el chat. Nosotros por el privado les vamos a estar respondiendo y los vamos a estar contactando para revisar la posibilidad de hacer el piloto con ustedes. Así que los invitamos, si les llama la atención, porfa nos dejen sus contactos de las empresas, tamaño de la empresa y datos de contacto. Bueno, seguimos. Nuevamente nos están preguntando el tema de precios. El tema de precios todavía no está definido. Para las personas de pronto que llegaron un poquito tarde, les ratificamos que los precios van a estar disponibles públicamente a partir de octubre, que será el lanzamiento pues como público del software de nómina. Así que los invitamos a que nos sigan en redes sociales, que estén pendientes a estos webinars, para que no se pierdan de ninguna novedad, de ningún beneficio, ofertas de lanzamiento que posiblemente vamos a tener para octubre. Así que los invitamos a que nos sigan si quieren saber más información y todas las noticias. Nos pregunta William si va a manejar el auxilio de transporte también. Sí, el auxilio de transporte se maneja de acuerdo a la ley. Si el empleado se gana menos de dos salarios mínimos o menos y tiene derecho a que le paguen el auxilio de transporte, el software se lo pagará teniendo en cuenta
su base mensual. Si esta base supera los 2 salarios mínimos porque le paguen una comisión, entonces ya no le hará el pago del auxilio de transporte. También puede ocurrir que un empleado viva muy cerca de la empresa y no tenga derecho al auxilio de transporte por ese motivo, entonces también se puede marcar que no tiene derecho a auxilio de transporte. Así por ley tenga derecho de acuerdo a los 2 salarios mínimos, el software no se lo pagaría. Muchas gracias, Janet. Nos pregunta Arleinis, ¿es posible tener el software como empresas independientes? Por favor, Carlos, ¿nos puedes dar respuesta? Sí, la figura es igual que en Logro. O sea, cada compañía, cada organización es un tenant que tiene, digamos, su información. Muchas gracias, Carlos. Carlos, ahí como para complementar, de pronto se refiere únicamente está la nómina de Logro para personas jurídicas, no es para personas jurídicas y para personas naturales. Está abierta a todo el universo de sujetos. Ok, así es. Gracias, Luis, por la aclaración. Gracias, Carlos. Nos están preguntando, siguiente pregunta, ¿esta charla genera certificado? La respuesta es sí, genera un certificado de participación. En el mismo correo que mañana les va a llegar a las personas que participaron el día de hoy, les va a salir también un botoncito con el link para poder descargar el certificado de participación. Entonces, para que nuevamente estén muy pendientes, revisen sus bandejas de no deseados, revisen su antivirus, que es posible pues, que lo filtre por ser un correo de manera automática. Siguiente pregunta, ¿Logro es un software de nómina o es un software contable? Apenas lo estoy conociendo. Por favor, si Carlos. ahí... Laura. Sí. A ver, Logro como tal es un ERP, es un sistema que te permite administrar todos los procesos de tu compañía. Entonces no es ni un software de nómina y tampoco es un software contable únicamente. ¿Por qué? Porque dentro de Logro tenemos todo el manejo de ventas, de compras, tenemos todo el manejo de inventarios, tenemos ya el enlace completo entre el inventario y la contabilidad, entre las compras y la contabilidad, entre las ventas y la contabilidad. También tenemos todo el manejo de la tesorería, también tenemos el manejo de la cartera de los clientes, de la cartera de los proveedores. Entonces, mira que es un sistema integral que te maneja absolutamente todos los procesos de la empresa. Logro en ese momento, como todavía no tiene un módulo de nómina, entonces lo que hace la nómina es complementar el sistema como tal para ya tener cada vez más todos los procesos de manera íntegra. Entonces no lo podemos catalogar ni en uno ni el otro, sino que tiene muchos procesos alrededor que hacen que toda tu compañía pueda estar manejada como tal en Logro. Y adicional, entonces manejamos todo el tema de facturación electrónica porque adicional somos proveedores de tecnología. Entonces mira que está todo completo. Muchas gracias, Laura, por la respuesta. Bueno, en línea con esta respuesta nos dice Patti, gracias, es muy importante conocer otro software contable. Gracias, Patti. Nos pregunta Janit Rocío, hola, soy contador partner y acaban de decir que podremos manejar varias nóminas. Estoy muy interesada. Bueno, nuevamente lo del tema de piloto. Janit, sí, te vamos a tomar tus datos para hacer para revisar el piloto contigo. Muchas gracias. María de los Ángeles nos pregunta, ¿se puede hacer la liquidación en el software de nómina? Ok, liquidación en cuanto a pago de nómina, sí. Puedes hacer todos tus pagos de nómina, como lo veíamos en la demo, y pues también si para ti liquidar es liquidación definitiva, entonces también se puede hacer una liquidación definitiva de prestaciones. El software también lo permite. La puedes hacer separada del pago de la nómina o la puedes hacer con el pago de la nómina. Gracias, Janet. Nos pregunta Julián, hola, yo también soy contador, me gustaría saber cómo ser contador partner de ustedes. Arleni, de pronto. Sí. Sí, claro. Bueno, para contarle a la persona pues, que nos está acompañando el día de hoy, lo invitamos a visitar nuestra página www.logro, como dice mi camiseta, con doble G.com.
ahí está tenemos una pestaña específica para contadores. Ahí puede diligenciar sus datos, registrarse con nosotros y automáticamente va a ser asignado a un asesor comercial que lo va a estar contactando y le va a contar todos los beneficios que tiene para ser un contador partner nuestro, aliado y pertenecer al Club de Contadores de Logro. Entonces, lo invitamos a visitar nuestra página en la pestaña de contadores, por favor, y a dejar sus datos para ser contactado. Gracias, Marlene. Nos pregunta Lucetti, ¿este tipo de conferencias las hacen frecuentemente? Quisiera saber cómo poder acceder a la programación de todos los eventos de ustedes. Lucetti, te cuento, básicamente si te metes a la página de Logro o visitas cualquiera de nuestras redes sociales, podrás encontrar la programación de este y de todos los webinars que vamos a tener en el futuro. Si te metes a la página web logro.com, logro con doble G, vas al menú donde dice ver más y ahí podrás ver el botón de webinars para que le des clic y ahí te va a salir toda la programación para que no te pierdas ninguno de estos webinars. Tenemos webinars de todo tipo, tenemos webinars para empresarios, para contadores, tenemos webinars de facturación electrónica, actualización, webinars de productos, webinars de temas de empresarismo, de liderazgo. Tenemos muchos webinars, básicamente estamos haciendo 2 o 3 webinars semanalmente. Damos certificado al final a las personas que vayan a participen en todo el webinar para que se animen y sigan participando. Estos webinars no tienen ningún costo y básicamente lo único que tienen que hacer es inscribirse a través de nuestro portal de entrenamiento. Bueno, siguiendo con las preguntas, nos pregunta José Francisco, ¿el software de nómina nos servirá también para la información exógena? Sí, le sirve para información exógena en cuanto a los pagos de nómina, todo lo que tiene que ver con todos los pagos de la nómina y también todo lo que se contabiliza, que va a todos los pagos de nómina que van a la contabilidad, ya en la contabilidad también pueden generar toda su información exógena para la DIAN. Janet, te complemento si ahí, quieren, entonces, ajá. sí, entonces ahí perfectamente, entonces hay un formato que es el 2276, que básicamente es el formato donde va la información relacionada con el comprobante, con el certificado de ingresos y retenciones del empleado, entonces digamos que es la representación que hay que mandar en información exógena. Y como lo dice Janet, es muy posible que al 31/12 del respectivo año grabable informar en información exógena existan pasivos laborales que se tengan que reportar también a la DIAN. Entonces, por un lado está el formato 2276, que es netamente la información de empleados y es el módulo de nómina el encargado de generarlo, como también será el encargado de generar el certificado de ingresos y retenciones. Pero hay información financiera que tienen que ver con este formato 01009, pasivos laborales al 31/12, donde será la contabilidad la encargada de reportarlo. Entonces está plenamente cubierto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luz. Y bueno, básicamente esas son las últimas preguntas que teníamos del tema. Tenemos muchos comentarios de diferentes personas. María de los Ángeles, muchas gracias. Yanit, Yaris, Lorena, Juliana, William. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por las preguntas. Y bueno, de este lado yo creo que ya cerramos el tema de preguntas. Grego, lo único es invitarlos a todos a que nos acompañen el día de mañana en nuestra charla de facturación electrónica que se dictará igualmente a las 9 de la mañana y pueden inscribirse en nuestra página como tú lo mencionaste hace un rato. Perfecto. Bueno, no me queda sino agradecerle a todos los participantes, agradecerle a Luz Janet, Laura, Carlos, Luis Alfredo, Marlene, muchas gracias por estar con nosotros en este día, por compartirnos sus conocimientos y nuevamente invitarlos a todos a que nos visiten en la página web o en redes sociales para que se mantengan al tanto de estos temas y todos los otros temas que tenemos por compartirles. Muchas gracias a todos por la participación, muchas gracias muchachos y esperamos verlos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Gracias.